Bienvenidos a Líderes en Red Más. ¿Qué tal? Este es el espacio para conocer un poco qué hacen las empresas en Colombia y qué hacen quienes las dirigen. También cómo se deben preparar para los empresarios para hacerle frente a los retos que traen los negocios. Y continuando con los análisis de competencias, hoy nos acompaña la directora de Maestría del Marketing de la Universidad del Rosario, Lina Echeverry, quien tiene un PhD en Integración y Desarrollo Económico y Territorial. Profesora, bienvenida. Buenas, ¿cómo estás, Ismael? Gracias. Vamos ahora con otra competencia que debe tener un líder o emprendedor dentro de ese grupo que preparó la Universidad del Rosario. Aprender a reinventarse. Esto es lo que nos enseñan. Los líderes deben tener múltiples capacidades, entre ellas adaptarse a nuevas transformaciones. Debe tener claro que hay momentos en que se debe cambiar lo que se ha hecho hasta ahora e impulsar cambios radicales. Reinventarse es la capacidad que tenemos los seres humanos en transformarnos constantemente. Darwin decía que las especies no sobreviven porque sean más inteligentes o más fuertes, sino porque sean capaces de adaptarse. Las empresas que perduran en el mercado son aquellas que viven constantes cambios e iniciativas para innovar en su día a día. En el camino hay que cambiar ideas de trabajo, superar miedos y asumir nuevos comportamientos. El líder tiene que tener la capacidad de adaptarse y de una u otra forma comenzar a ser flexible, de innovar, anticiparse a los cambios, y si quieren que las empresas innoven y se sostengan en el mercado, se reinventen constantemente, el líder tiene que ser promotor de esto, tiene que aprenderse a arriesgar, tiene que aprender a ser flexible. Un líder siempre está reinventando en todo momento para el crecimiento de su compañía. Debe aprender que el mundo cambia y que más allá de las costumbres y modelos, también hay que adoptar nuevas herramientas para trabajar. La tecnología llegó y hace parte del negocio. Ahora en la cuarta revolución industrial, donde tenemos estamos a diferentes cambios tecnológicos, sociales, en las competencias, pues las personas o las empresas que no estén reinventándose constantemente ahora con todo el tema digital, pues van a ser empresas que van a quedar rezagadas o empresas que tienden a desaparecer. Una empresa es exitosa cuando su líder innova constantemente, se interesa y ejerce su mayor motivación en cada proceso, cuando tiene claro que el mundo no se detiene y que las empresas no pueden frenarse frente en ese camino. Ser capaces de reinventarnos todos los días, desde charlas que se hacen cada cierto tiempo hasta una revista digital que nos permite alinear a cada uno y a todos los trabajadores de la empresa. En algún momento la situación del mercado, las nuevas ofertas, obligan al emprendedor a buscar otras alternativas para no dejarse vencer. ¿Cómo aprende un empresario a reinventarse? ¿Cómo saber cuándo es el momento y no que es demasiado tarde, profesora? Bueno, yo creo que el emprendedor tiene un reto importante. Aprender a reinventarse implica un cambio en su naturaleza, en su forma de vivir, en su forma de realizar el trabajo, en cómo desarrolla hasta un emprendimiento. No todas las personas, digamos, desarrollan esa capacidad, todos lo pueden hacer, pero un emprendedor, quien decida dentro de su proyecto de vida realizar un proyecto de emprendimiento, claramente tiene que tener esa habilidad del cambio, de aceptar las cosas como son, enfrentarse al caos, porque estamos viviendo en un momento en que los negocios se enfrentan a entornos de incertidumbre y sobre todo con los cambios en los patrones de consumo que hay, tanto de la demanda como la hipercompetencia. Hay un exceso de competencia, exceso de productos, no hay mucha diferenciación en el mercado, entonces los emprendedores pues tienen que evaluar qué está sucediendo, qué deben desarrollar para que tanto su oferta, sus productos, su mismo modelo de negocio tenga que renovarse. La reinvención es algo que viene dado hasta de la naturaleza misma. El ser humano parte de aceptar esos cambios y de seguir adelante frente al entorno que se está evidenciando. La referencia que se hace de Darwin de que no sobreviven los más fuertes o inteligentes, sino quienes pueden adaptarse a lo nuevo, ¿es tan real en los negocios? ¿Se ve en las empresas? Bueno, yo creo que hay un tema que es importante y es... yo creo que no se puede decir que el emprendedor solamente tiene, digamos, esa capacidad de adaptación o que solamente es inteligente. Yo diría que en el emprendimiento
es impredecible. Uno no tiene una fórmula exacta ni puede ser radical en las decisiones que enfrenta. La adaptación es parte de un proyecto de emprendimiento, es algo que no se puede medir, es algo que sucede de manera espontánea. No todos los emprendedores tienen la misma capacidad de dar respuesta frente a situaciones. La misma evolución de un emprendimiento hace que la adaptación se vaya dando de manera espontánea, o puede suceder al contrario, un emprendedor que es resistente al cambio. Perfecto. Nos dicen que hay que ser flexibles, innovar y anticiparse a lo que viene. En los tiempos actuales, con tecnología y tanta información, pues, ¿cómo hacerlo? De hecho, es como la herramienta principal es esa. Bueno, yo creo que hay un tema, es que la adaptación y sobre todo el tema de la reinvención, digamos que van muy unidas. Y cuando aparece la tecnología frente al entorno que estamos viviendo, tanto un entorno digital como un entorno análogo, los emprendedores se están evidenciando una realidad, y es que su cliente está en los dos entornos, y frente a eso tiene que utilizar la tecnología como una herramienta de apoyo para el desarrollo de su emprendimiento. No siempre los emprendedores aceptan, digamos, los cambios o las novedades o las tendencias como parte de esa transición que está viviendo el emprendimiento. No es fácil. Yo creo que el emprendedor tiene retos importantes. Primero, sobre todo, que tenga una actitud de reinventarse, de ver que la reinvención es parte de un proceso que va evolucionando y que es necesario porque el mercado está cambiando y yo no puedo esperar que el mercado siempre permanezca en el tiempo, y más con los cambios que se están dando desde la tecnología. También nos plantea el riesgo como una opción casi definitiva. ¿Son ahora los empresarios más arriesgados que en el pasado, precisamente por las circunstancias que viven, o no? ¿O puede decir uno que siempre han sido arriesgados o no? En el riesgo, yo creo que en el pasado también fueron arriesgados, hasta aún más porque no tenían muchas herramientas, digamos, no entraban a formarse, no todos entraban a la universidad, hay mucho emprendedor empírico, el riesgo también era igual. Yo creo que lo que cambia es el contexto. Ahora, ¿el riesgo en qué se mide? Lo mide uno desde la capacidad de respuesta que hay frente a una demanda necesitada, o en el caso de una necesidad de una inversión de capital, si se necesita capitalizar un negocio, un emprendimiento, cuál es el riesgo que eso implica, la novedad de los conceptos, si el mercado está preparado para esos emprendimientos. Hay riesgos muy altos, Ismael, porque muchas veces la demanda no es el momento adecuado para ciertos productos, para ciertos proyectos de emprendimiento, o pueden salir tardíos. El riesgo es permanente, es algo que está durante todo el tiempo, desde el inicio de un emprendimiento hasta que se convierte ya en una empresa. En una empresa, sí. Alguien decía que es importante tener las emociones negativas bajo control, vencer el pesimismo y el miedo. ¿Qué opina usted sobre eso? Porque es bien interesante en este tipo, pues, de trabajo, en los emprendimientos, pesimismo y miedo. Cuando eso llega, a veces los empresarios y los mismos trabajadores dicen, pues, como que no quiero seguir. Bueno, claro, el tema es cómo controlo yo esas emociones. Yo creo que es muy complejo porque el ser humano por sí es difícil de entender, cambia decisiones permanentemente. Yo creo que el miedo le ayuda a uno a despertar otras habilidades. La incertidumbre hace que tú seas mucho más creativo, que des respuestas oportunas frente al contexto que estás viviendo. Cómo manejas una cierta inteligencia emocional frente a tu equipo, que si tienes miedo como emprendedor, pues los demás no se vayan de pronto digamos, a extender ese miedo y a contaminar el equipo. Yo creo que siempre hay miedo en las decisiones que uno toma, siempre hay riesgos, siempre hay temores. Las situaciones, yo diría, lo más importante es el grado de inteligencia emocional que tenga el emprendedor para enfrentarse a situaciones complejas, porque el negocio es complejo. Perfecto, hablando de negocios complejos, de miedos, de riesgos y de que hay que seguir, vamos a seguir ahora con unos comerciales, regresamos en unos segundos. Estos líderes en Red Más, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Y ahora vamos a ver una competencia que tienen que tener los empresarios en tiempos de cambios. Se trata de perseverar para crecer. Esto es lo que se nos plantea. Perseverar para crecer es una competencia que debe tener un emprendedor o líder para llegar a su negocio a buen término. Hay que tener claro cuál es su pasión y qué es lo que se persigue.
nos invita a ir más allá de las barreras que hay en el camino. Siempre estamos expuestos a diferentes cambios, a un entorno absolutamente incierto, y eso hace que sea necesario perseverar en todo momento. Estamos expuestos ante condiciones totalmente cambiantes que nos exigen que nos acomodemos muy rápidamente y que estemos en capacidad de dar respuestas. Ahora el éxito se obtiene cuando se trabaja en coordinación y en equipo. La probabilidad del éxito llega cuando se define el modelo de negocio, y una buena manera de hacerlo es escuchando todas las voces posibles. Estamos en un momento en el que ya las empresas no funcionan únicamente bajo el son de su liderazgo, de su líder por cargo, sino que esa es una competencia que se promueve a lo largo de toda la organización. Todas las personas son igualmente importantes. Los empresarios siempre se van a encontrar dificultades en el camino, y su tarea es superarlos con la ayuda de todos. A veces el entorno económico no es el mejor, pero la situación puede convertirse en una oportunidad. La idea de perseverar es no dejarse rendir ante situaciones adversas. El entorno empresarial de por sí, por definición, es adverso. La esencia natural de cualquier empresa es luchar contra la adversidad. Los grandes cambios ejercen un crecimiento positivo para las empresas, siempre y cuando estén dispuestas a reinventarse cada día. Empresas que perduran en el tiempo no son necesariamente aquellas que generan más utilidades, sino aquellas que tienen mayor impacto en sus comunidades. Apoyamos mucho el tema de la conservación. Un líder debe emprender, debe insistir siempre en llevar a un buen término su labor y superar las barreras que se le presentan. Profesora, cuéntenos un poco de qué se trata esta competencia de perseverar para crecer. Yo creo que estamos frente a una competencia que es relevante, sobre todo que la perseverancia la tenemos que entender como la constancia. Yo diría que es un acto de fe, y cuando uno está convencido del proyecto que quiere desarrollar, que quiere liderar, hay una confianza interna que lo lleva y lo impulsa a uno a guardar esperanzas de que va a tener un fruto satisfactorio del resultado que hay detrás. No hay un tema, es que en términos de emprendimiento y en liderazgo a veces la perseverancia es cuestionada. A veces hay personas que alrededor ayudan a desestimular a las personas que vienen con confianza, con esa constancia a realizar algo. El reto ahora para las personas, líderes o emprendedores, es que la perseverancia la tienen que cuidar, porque yo creo que detrás de esa constancia están construyendo una obra, y esa obra es su emprendimiento, llámese como se llame, dentro de una organización, por fuera de la organización, un proyecto de una empresa nueva, un nuevo producto, un proyecto de vida, es un emprendimiento. Yo creo que uno no puede perder esa iniciativa de tenerle esa fe que les mencionaba ahora, de confiar en las cosas que uno está desarrollando, porque es con la perseverancia que uno logra las cosas. La perseverancia es el antónimo de lo que es la resistencia. Exacto. Ahora todo cambia muy rápido y llevar el ritmo no es fácil. ¿Qué hace un empresario para trabajar en entornos diferentes? ¿Cómo se da cuenta que llegó el momento de insistir o de buscar otra cosa diferente? Yo creo que estamos en emprendimiento, Ismael, en un tema de prueba y error. Uno no tiene una bola de cristal ni un oráculo para saber qué va a suceder. La perseverancia es esa confianza y esa constancia que yo tengo, creyendo que me va a funcionar mi propósito. ¿Qué le pasa al emprendedor? Y es cómo puede, digamos, evaluar si sucede una situación y puede desestimularlo. Es muy complejo, depende del grado de convicción que tenga el emprendedor sobre ese proyecto. También hay muchos factores que influyen. Uno ve personas hoy profesionales que renuncian a cargos importantes en las compañías o a un empleo estable, se van de emprendedores y a veces pierden esa confianza, esa constancia, y no les funciona el emprendimiento, desisten por factores económicos, personales, y vuelven y se emplean. Yo creo que no hay nada escrito en términos de emprendimiento. Uno tiene que tener mucha confianza, mucha resistencia. Los emprendimientos generalmente los primeros 4 años no dan utilidades, dan pérdida. Las personas piensan que ser emprendedor implica que va a ser millonario en 1 año o antes de los 30 años, ¿sí? Es el fenómeno del Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, de todos estos emprendedores que bajo contextos distintos al nuestro, pues digamos que les tocó vivir momentos y situaciones distintas. Son otros grados de perseverancia, pero en el caso de Colombia, para el empresario es fundamental saber que está expuesto a situaciones muy difíciles y cómo las va a afrontar. Yo diría que en su actitud, en su valentía, porque la perseverancia tiene que ver mucho con la valentía personal.
¿Perseverancia es aprender a fracasar, por ejemplo? Sí, yo creo que el fracaso le da a uno grandes lecciones. Sin duda el fracaso es la mejor escuela a uno para persistir o desistir. Yo creo que ahí no toma muchas decisiones sobre el fracaso, se aprende. Si uno vuelve y repite la misma situación, es que no aprendió del fracaso anterior y profundiza más en los errores. Los errores son los que yo diría lo llevan a uno al éxito. El éxito no es una situación espontánea y menos en emprendimiento. El éxito es producto de un conjunto de errores y del pasado. Lo importante es que uno reconozca en el corto plazo cuál es la situación o el error que se cometió y no lo deje prolongar, porque si no vuelve y cae en los mismos errores. Sí, aquí se plantea que el trabajo en equipo como una prioridad debe ser clave. O sea, ¿cómo prepara el líder ese equipo para que entienda que se debe estar dispuesto a cambiar, incluso a fracasar en un momento dado? Bueno, hay un concepto que me gusta mucho ahora y es que tenemos que entender el trabajo en equipo de una manera distinta, más como una inteligencia colaborativa. Como a través de redes de equipo, yo vinculo a través de proyectos en mi organización a las personas, las comprometo, genero un sentido de pertenencia, porque trabajo en equipo, Ismael, uno también lo puede entender y lo hablo como profesora, es divídase usted el trabajo por partes y cada uno es como una colcha de retazos y eso es trabajo en equipo, ¿no? En las organizaciones tenemos que entender es que deben haber unos líderes que guíen un proyecto, coordinen, pero que involucren a todas las personas. Eso tiene que ver con inteligencia colaborativa, por eso es tan fundamental. Es fundamental, sí. El empresario que le gusta perseverar debe tener disciplina, capacidad de gestión y conocer aspectos administrativos y legales. También quiero que me hable un poco sobre eso, porque pues no es solo perseverar, es perseverar y conocer, saber. Bueno, yo creo que sí, es fundamental que haya un conocimiento. Uno no se puede lanzar al agua con un emprendimiento de un tema que uno nunca lo ha estudiado ni lo ha abordado. Si yo no sé del tema, porque también hay casos de emprendimientos de personas que nunca habían elaborado un producto o habían ofrecido un servicio, es gente que se ha preparado y que ha tenido que estrellarse, digámoslo así, o chocarse en la vida diaria y rodearse de personas expertas, porque puede que yo no sepa, tengo tal vez esa iniciativa emprendedora, lo que hago es que me vinculo con el experto y sobre eso desarrollo negocios. Parte de la perseverancia es ese grado de confianza que uno tiene sobre sus sueños, sobre sus paradigmas, cómo rompe también esos paradigmas y genera unos nuevos paradigmas, cómo puedo enfrentarme a una realidad tan compleja frente a un grado de esa incertidumbre permanente que golpea tanto al emprendedor. Perfecto. Bueno, y hablando de esto, de la perseverancia, y de que siempre tiene que estar uno dispuesto a seguir, a buscar, a intentarlo nuevamente. Esto es Líderes en Red Más. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Profesora, quiero que hablemos ahora qué tanto estas dos competencias se compaginan. Perseverar para crecer y al mismo tiempo aprender a reinventarse. Yo creo que se integran, Ismael, de una manera importante. Primero que todo, quien aprende a reinventarse es una persona que es perseverante, porque no le teme al riesgo, porque aprende en el camino, valora las situaciones difíciles que ha tenido y sobre eso insiste y le tiene confianza a los proyectos que está desarrollando. Yo creo que uno no puede hablar de una persona perseverante frente a esa constancia, se tiene que estar reinventando. La una no puede estar sin la otra. Hay, profesora, en estas dos competencias algo importante, y es el tema de la automotivación. Yo leí hace poco sobre eso, y decía, ¿por qué ¿por qué lo hace una persona? Porque tiene que tomar decisiones, cumplir objetivos. Yo creo que me diga, profesora, algo sobre eso, porque no es fácil hacerlo, y sobre todo cuando a veces los momentos no son tampoco fáciles, sino hay crisis o algo así. No, es cierto. Primero uno tiene que tener, una persona insegura le va a costar mucho más. Y sobre todo el valor que tiene la confianza, porque la automotivación implica no es estar esperando la reafirmación social, sino que yo mismo tenga confianza y me reafirme de que lo que estoy haciendo está bien y que va a tener un próspero futuro. Ahora bien, no todas las personas tienen confianza. Yo noto a veces mucha inseguridad, no solamente en emprendedores, en los líderes, porque a veces son espacios que están muy solos, que no tienen apoyo, no tienen respaldo, también cuando no han logrado superar situaciones complejas del pasado. Entonces, yo diría que uno tiene que aprender y tener mucha fortaleza, eso es parte de la automotivación. ¿Cómo se alimenta la automotivación?
rodeándose de personas que le generen confianza, no esperando la reafirmación, pero sí personas que le den una buena orientación, recibiendo consejos, tener mentores, estar recibiendo feedback. A veces la gente se intimida mucho con los feedback, no le gusta que le estén comentando absolutamente nada de su realidad o evaluando lo que están realizando. Yo creo que el feedback le ayuda a uno a ganar esa confianza, a perseverar, a mirar si vamos por buen camino, y es muy valioso recibir comentarios y que lo estén evaluando al respecto. En ese mismo sentido, cuando algo sale mal, quienes hablan de estos temas dicen que la salida es buscar una solución y no una excusa. Yo creo que me diga algo sobre eso, porque también la gente cuando hace esa automotivación a veces dice, es que no puedo seguir, o sea, ese es un problema. Quienes dicen lo contrario dicen, no, eso es excusa, no busque excusa, busque soluciones. Exacto, yo creo que en nuestra cultura estamos acostumbrados más a dar excusas que a buscar soluciones y a mirar oportunidades. Uno al jefe no le puede llevar el problema, lo mismo, un emprendedor no espera que le van a llegar los problemas, es inevitable. Es inevitable, a un jefe, a un líder, a un emprendedor. Es cómo lo afrontamos. Uno no puede estar hablando todo el tiempo de los problemas, hay que estar mirando las oportunidades. Hasta a veces hay ocasiones que en un emprendimiento o en una situación de liderazgo hay una problemática que se logra solucionar abordando la problemática desde una perspectiva distinta. Siempre hay que salir, hay que pensar de una manera distinta, tener una mente abierta. Yo siempre recomiendo salirse de la zona de confort, mirarlo desde otra perspectiva, porque uno siempre hace autorreferencia y ese es un error. Uno siempre piensa, eso no me va a funcionar, eso no es conmigo, yo no creo que a nadie le guste. Hay que escuchar otras voces. Hay que escuchar otras voces. Aprovechando que tengo pues al lado mío una profesora, también quiero preguntarle desde el punto de vista del aprendizaje, cuénteme un poco qué hacen ustedes en la universidad precisamente con este tipo de trabajo, o sea, cómo se le llega al estudiante, cómo se le dice esto es lo que hay que hacer, estas competencias son importantes, ¿cómo se enseña eso? En la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario tenemos claro que desde el modelo pedagógico hasta la de oferta académica, los contenidos, los profesores que son fundamentales en el proceso de formación, hemos diseñado unos programas no solamente acorde a la realidad empresarial, sino que se enfrenten a situaciones complejas, sobre todo a los retos que hay en el emprendimiento. Y eso lo evidenciamos aún más en la nueva escuela de posgrados, que es el Rosario GSB. En la escuela de posgrados, a través del MBA, la maestría en Emprendimiento e Innovación y la maestría en Marketing, a los estudiantes les buscamos generar curiosidad intelectual, que tengan actitud para la innovación. ¿Qué quiere decir que una actitud a la innovación? Que van a estar aprendiéndose a reinventarse, que sean personas con pensamiento con sentido por la vida, por la familia, por la profesión, es decir, que sean muy perseverantes, y más allá de los contenidos académicos que tienen los programas, estos futuros graduados del GSB deben desarrollar habilidades blandas, de tener más confianza en lo que desarrollan, que no le teman al riesgo, que escuchen su voz interior, y van a encontrarse muchos detractores en el camino, pero también habrán promotores de su proyecto de emprendimiento o dentro de su tarea de liderazgo. Perfecto, bueno, profesora, le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias, Ismael. Y a ustedes los espero en una próxima emisión de Líderes, aquí en Red Más.